Lo vamos consiguiendo, ¿eh? Esto es cuestión de ensayar y al final nos sale hasta bien. Muy bien, Ana. ¿Tú sabes la alegría que me da verte así? ¿No sabes el gozo que despiertas en mi corazón? Escuchándote. Por mucho tiempo hemos pensado que esto es una cosa de unos pocos, la Iglesia. Y nunca fue así. Solo hay un imprescindible sin el cual la Iglesia se convierte en cualquier otra cosa. Y es Jesús. Todos los demás somos siervos los unos de los otros. Todos los demás somos parte de un mismo cuerpo. Y ninguno, por ser o hacer una función, puede descalificar o sentirse superior o inferior a otro. Yo no puedo prescindir de mi mano ni mutilar ninguna otra parte del cuerpo sin sentirme discapacitado, sin sentirme mal. Por eso, reconocernos los unos a los otros como parte los unos de los otros y como responsables los unos ante los otros, no los unos ante el otro, no, los unos ante los otros. Pues todo lo demás, no sé en qué Biblia se ha leído, ni de dónde se ha sacado. Pero centralizar el poder de la Iglesia en un solo hombre o en dos o tres, además de ser pecado, no está bien. El cuerpo de Cristo es la Iglesia, la totalidad de sus miembros. Y en eso todos somos responsables los unos ante los otros. Así que animaros a seguir compartiendo, ¿vale? ¿Quién lo va a hacer el domingo que viene? Aquí, mira, no damos diplomas, no nos examinamos, solamente con humildad compartimos nuestra vivencia como comunidad, en familia. Nadie sabe más que Ana, vale. Yo creía que iba a tirarme toda la predicación y... Gracias. De Ana a Ana. A ver. Rachel, ¿cómo estás? A ver. ¿Cómo estás? Hemos estado orando por ella. No pudo estar el domingo pasado precisamente por un tema de salud. Y nos alegramos y nos preocupamos unos por otros, ¿vale? Vale. Bueno, Rosa, me alegra verte. Un montón. Y que no pudo participar por todo. Sí, Sí, es verdad. sí, No, yo dije que no podía venir. sí, ya. Sabemos que si no estás es porque no puedes. Lo sabemos. Bueno, seguimos con el Padre Nuestro. Ya estoy pensando en la otra serie que abordaremos después del tema de la oración. Y es porque me toca mucho la moral, la forma en que definimos la evangelización de la Iglesia. Entonces me gustaría que abordáramos ese tema y lo pensáramos, le diésemos una pensada juntos, como niños que se acercan en torno al Padre Celestial para aprender de Él, ¿no? Con sencillez de corazón. ¿Cuál es la quinta petición del Padre Nuestro? Mateo capítulo 6, versículo 12. Sabéis que la última vez que estuvimos hablando compartíamos acerca del pan nuestro de cada día, ¿no? Y veíamos, una de las cosas que resaltábamos es la naturalidad con el que conecta el Padre Nuestro al Padre Nuestro con el pan nuestro. Parece ser
que a veces tenemos un Dios que solo se preocupa de que vengamos a la iglesia, de que diezmos los diezmos, de que ofrendemos, de que seamos muy fieles cristianos, de que oremos. Oye, yo ese Dios es que me cae mal, sinceramente, lo digo de corazón, me cae fatal, porque no tiene que ver con el Padre nuestro. Nuestro Padre está interesado en toda nuestra vida y quiere acompañarnos en todo momento. Yo estaré con vosotros a ratitos. ¿No dice eso la Biblia? Yo estaré con vosotros todos los días. No, yo estaré con vosotros los domingos. ¿No? No, yo estaré con vosotros todos los días y Él está empeñado en querer compartir contigo la fatiga de tu vida laboral, tus quejas, tus reproches, tus dolores, tu sufrimiento en el trabajo. Él quiere estar compartiendo contigo tu relación familiar. Él quiere estar acompañándonos en toda nuestra vida. Y como es así, Él se preocupa, es un término que no entraría en su estado emocional, porque la preocupación es algo muy humano y muy inútil. Él se ocupa en aquellas cosas que nos interesan a nosotros, que nos afectan. Y se interesa de que seamos una comunidad diferente, una sociedad alternativa a la que vemos en nuestros medios de comunicación, pero al mismo tiempo se interesa por el pan de cada día. Y claro, ahora entramos en otra fase que es cómo conectamos el pan nuestro de cada día con el perdón de nuestros pecados. Parece cosas que saltas de una cosa a otra, y a mí me encanta que el Padre Nuestro sea así, y de una cosa a otra lo conecte con absoluta naturalidad. Porque ¿sabéis lo que Dios quiere de nosotros? La vida de la que tú estás cansado o cansado. Esa vida ordinaria que más te deprime es la que Dios quiere que le entregues, para darte una vida completamente distinta. ¿Qué te parece? Y nosotros queremos darle una vida santa, pero qué osados somos. Es imposible que le demos una vida santa. Él quiere tu vida ordinaria, esa que estás harto de ella, esa que no puedes con ella, esa que te satura. Esa es la vida que Dios quiere que le entregues a Él, que se la confíes, para que Él pueda hacer de nosotros y en nosotros una vida completamente distinta. Perdónanos el mal que hacemos como nosotros también perdonamos aquello que nos hacen. La lectura de este texto nos lleva a preguntarnos prácticamente lo mismo que los textos anteriores. ¿Tiene algo que ver una petición con otra? ¿Tiene algo que ver el pan nuestro de cada día con el perdón de nuestras deudas? Posiblemente algunos podemos llegar a pensar que no existe ninguna conexión entre el pan nuestro y el perdón, que no existe ninguna conexión. Al igual que lo estuvimos hablando anteriormente, pudimos descubrir la conexión que hay entre el Padre Nuestro y el pan nuestro de cada día. El amor y el cuidado de Dios sobre nosotros, su providencia divina. Pues hoy vamos a hablar de esa conexión que existe entre el pan nuestro y el perdón de nuestras deudas. Jesús dijo, y lo sabemos todos, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Os acordáis, no? Y los que vivimos solo de pan, al final engordamos. Qué rico está el pan, ¿eh? Es que pega con todo. Y lo quitas de la comida. Yo lo he quitado a veces cuando está en procesos de dieta y no te quedas igual de satisfecho que cuando está el pan. Tiene una capacidad de satisfacción que no sé cómo lo fabrican, pero el problema es cuando no te vale un pico de pan, sino que te comes la barra. Ahí empezamos a desordenarnos. Bueno, en cualquier caso no vamos a hablar de dieta. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. Es cierto que existen necesidades materiales de las que el Señor no pasa. Él está pendiente de toda nuestra vida. Él sabe, como dice anteriormente, de qué cosas tenemos necesidad. Existen necesidades materiales a las que hay que dar respuesta, por eso trabajamos también, entre otras cosas. Pero el hombre y la mujer también tienen necesidades morales. Claro, vamos a hablar de moral.
El hombre y la mujer también tienen necesidades morales. A diferencia de los animales, que actúan movidos por instintos, el ser humano es un ser moral, precisamente porque es racional. Es un ser moral. Cuando actúa, sabe lo que hace. Elige entre distintas opciones que pueden plantearse, ¿eh? E incluso elige la forma en que lo hace. Sabemos que podemos fallar no solo en aquello que hacemos, sino en la forma que lo hacemos o con la actitud que lo hacemos. La moral es una cuestión individual, pero no solo individual, pero es muy impersonal. Y desde esta realidad podemos definir la libertad como la capacidad de la voluntad humana para elegir y para decidir. De ahí que el ser humano, además de ser moral, es responsable. ¿Por qué es moral? Es responsable de su conducta, de su comportamiento. Son varios los factores que construyen, sabéis que está una palabra muy de moda ahora, la deconstrucción de las cosas. Vamos a deconstruir tanto las cosas que nos vamos a quedar sin nada. Detrás de eso, el riesgo de la deconstrucción es el nihilismo, que es la nada, la más absoluta nada. Nos vamos a quedar en nada, seguramente. Son varios los factores que construyen nuestra moral. La educación, la familia, el contexto, la cultura predominante en nuestra sociedad que vivimos. Son muchos. De hecho, nos podríamos tirar mucho tiempo hablando de esto. Es un tema interesante en el que también podemos ver la capacidad, lo sobrenatural de la creación. El despertar de la conciencia del ser humano. Y entonces, cuando hablamos del perdón y del mal, hablamos de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿no? Y es ahí, en la determinación de lo moral, donde aparece la ruptura con Dios. El hombre rompe con Dios por determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto. Recordemos ¿qué determina lo que está bien o mal en tu vida? ¿O qué es injusto y qué es injusto? ¿O qué es egoísmo y qué es generosidad? Porque como canta Jarabe de Palo, todo depende del cristal con el que se mire. En el principio de los tiempos, Génesis 3, capítulo 1, verso 6, recoge la caída del ser humano, y ya lo he hablado varias veces, por tanto no voy a detenerme demasiado en esto, pero al final, cuando la serpiente habla con la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, fíjate cómo tuerce lo que Dios ha dicho. Generalmente todo empieza por torcer lo que Dios ha dicho. Y te digo una cosa, ¿quién tiene la capacidad de torcer lo que Dios ha dicho? ¿Los que piensan en la Biblia o los que no tienen en cuenta la Biblia? Con lo cual, cuidado, porque a veces podemos estar pensando en el mal de los demás y nos damos cuenta que no nos damos cuenta de la capacidad que nosotros tenemos de torcer la Escritura. De hecho, en mi opinión, hay una crisis importante de púlpito y de predicación de Cristo a nivel mundial. Pero no solo torció la Escritura, sino que la mujer le dijo, bueno, hizo un posicionamiento fanático, diríamos hoy. No tocar, no ver, no leer, ¿no? No. Dios nos ha dicho que podemos comer de todo, pero del árbol que está ahí, ni tocarlo. Dios no habló de tocarlo, no habló de no comer.
Pero ellos, ya entramos en posiciones, ¿eh? ¿Y qué pasó? No, hombre, que no, que Dios lo que no quiere es que seáis como Él. Y Él sabe que el día que comáis de este árbol, seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Conocer el bien y el mal que nos lleva a ver quién establece lo que está bien y lo que está mal. De hecho, el árbol que no se podía ni tocar, la mujer lo ve y empieza a verlo atractivo, agradable y maravilloso. Y antes no podía ni tocarlo. Con lo cual esa pretensión de ser Dios en cuanto a lo moral, porque luego somos seres humanos mortales y limitados, es lo que realmente lleva a la ruptura entre el hombre y la mujer y Dios. La determinación es una crisis moral realmente, que sí, que luego tiene sus consecuencias espirituales, sus consecuencias materiales, y si veis el juicio, pues al final ves todas las consecuencias que esto trae. Pero al final se trataba de una crisis moral. Esa ruptura con Dios nos conduce a esa quiebra, a esa crisis moral, incluso existencial. Y en consecuencia empezamos a ser deudores ante el Creador. Y cuando hablamos de deudores ante el Creador, hay un texto que para mí lo describe muy bien y que me gustaría que leyéramos tranquilamente, que es Romanos capítulo 1, versículos 20 al 24. Luis desde Taiwán nos ha enterado que estamos en... 1, 20 al 24 dice, en efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merece, ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer en vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Alardeando de sabios, se han vuelto insensatos, pues llegaron a cambiar la grandeza de Dios que nunca muere por imágenes de personas mortales, aún de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose en sí mismos. ¿Qué forma no de recoger la deuda, no? Habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le dan a Dios aquello que Dios se merece. La consecuencia de esa ruptura y crisis moral se manifiesta evidentemente e inmediatamente cómo se vieron y se sintieron desnudos. Cuando se miraron y se vieron, estaban ya, ¿por qué antes no reaccionaban frente a la desnudez? Después se empezaron a sentir desnudos y empezaron a sentir la necesidad de ocultar. Así que cuando tengas la necesidad de ocultar algo, recuerda de dónde viene ese hábito. Se acabó la vida transparente. Ahora hay que ocultar. Empezaron a amar las tinieblas más que a la luz. La aparición de Dios en escena les lleva, cuando escuchan que Dios viene a visitarles, se esconden. Les lleva a esconderse de Dios. El llamado de Dios se ve respondido por el miedo. Tuvieron miedo y se escondieron. Dios les provocaba miedo. En el hombre y la mujer. Es curioso. Hasta ese momento Dios no les provocaba miedo. A partir de ese momento, ellos sienten miedo de Dios y se esconden.
y luego va a la iglesia y por siglos quiere que la gente sienta miedo de Dios. ¿No es una contradicción? Pero bueno, allá ellos. Pero no es el Evangelio, es otra cosa muy diferente y muy peligrosa. Cuando uno mira, parece, no solo aparece el miedo, sino que después del miedo empieza el juego de culpas. La mujer que tú me has dado, no, la mujer no, la serpiente, y como no había más a quien echar la culpa, pero el hombre se atrevió a echarle la culpa a Dios de lo que estaba pasando. ¿Eso no te suena? Parece que es como si la historia se estuviese repitiendo constantemente, pero que todo tiene su razón de ser en la crisis moral que desde entonces vive el ser humano. Parece que no ha pasado el tiempo. Siguen existiendo las mismas respuestas a Dios. Siguen existiendo las mismas emociones que evidencian nuestra ruptura moral, nuestra ruptura con Dios y la crisis moral. La vergüenza, el miedo y la culpa. Una culpa que tratamos siempre de proyectar sobre los demás. ¿Sea Dios? Yo, cuando veo a personas que están dispuestos a corromperse hasta la médula y hacer cualquier cosa por ganar cada vez más dinero, y te dicen en la cara que la culpa del niño que te echan en el telediario de mediodía que se está muriendo de hambre la tiene Dios, hay que ser sinvergüenza y cara. Todos somos muy responsables de lo que está pasando. Todos tratamos siempre de derivar la responsabilidad a los demás. Y esa crisis y quiebra moral, todos estamos intentando resolverla de distintas maneras. Incluso los políticos se nos están dedicando a legislar sobre la moral de los individuos. Con quién te acuestas, con quién no te acuestas, si eres progre, si eres conservador, qué enseñas a tu hijo, qué enseñas a tu hija, qué enseñas... Rollo raro, ¿no? Es como si desde la política se quisiese moralizar a la gente. Durante mucho tiempo hemos visto como desde la Iglesia se quiere moralizar por imposición al ser humano. Y ahora vemos como desde otros púlpitos se trata de moralizar, imponiendo una moral atea, por supuesto, a los demás. Fijaros, no es el tema de hoy hablar de la moral, porque estamos hablando de la oración, pero la oración tiene que ver mucho con la moral. Por eso la Biblia dice que si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti y te vas al altar a la oración y te enteras de que alguien tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Orar por él? No, deja de orar, chicos. Resuelve. No. Y resulta que como no nos tomamos ese texto en serio, vemos cómo en la Iglesia se consiente el rencor entre hermanos. O sea, sabemos que hay gente que se lleva mal y no hacemos nada por ayudarles a que se reconcilien. ¿Qué evangelio creemos, muchachos? Y gente que rompe, se crean iglesias en ciudades con miles de iglesias, que todas nacen del rencor, del resentimiento, de no llevarnos bien. Ahora, eso sí, en todas se predica el evangelio. ¡Hala ya, hombre! Normal que nos digan a engañar a otro, chico. La gente tiene sed de autenticidad, de verdad, no de mentira. Está harta de mentira. Por eso yo estoy muy contento con nosotros, con la Iglesia, con la capacidad de ser uno. Aunque vengamos de distintos historias, yo qué sé, somos historias distintas, pero al final hacemos esfuerzos por ser uno. No por ser 50, por ser uno.
porque los esfuerzos tienen que ir hacia ahí para ser coherentes. Fijaros, me llama mucho la atención la forma en que Jesús aborda el tema de la moral en un episodio como el adulterio de una mujer. La mujer no adulteró sola, ¿vale? Lo que pasa es que para todos ha quedado recogida en la historia que parece que adulteró sola porque solo trajeron a la mujer delante de Jesús, ¿no? ¿No os parece que es casi lo mismo hoy? Que la mujer que puede manifestar en un momento determinado que le gusta algo de un hombre, y el hombre, sin embargo, como gallo de pelea, puede estar presumiendo de que le gustan todas, hasta la suya. Pero qué poca vergüenza es esa. Todavía sigue pasando eso, que la mujer parece que es un ser inferior, pero ¿qué es esto? Oye, esto es muy... ¿no? Pero fijaros Jesús lo que dice. Y es que el cuadro es impresionante. Le traen a la mujer y como venían a hacer trampas, pues claro, se vieron en el hoyo ellos. Y dice Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Oye, sinceramente, qué fácil es tirar la piedra, ¿eh? Hasta que Jesús te dice. Pues si te lo dicen otro, pero como Jesús te diga, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, parece ser que te enfrentas a tu propia realidad. Y empiezas a pensar en que tú eres tan pecador como el que más. ¿No? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno se atrevió a condenarla. Pero es que lo más fuerte es que el único que podía condenarla, que era Jesús, tampoco la condenó. Dice, ni yo te condeno. ¿Qué te parece? Y nosotros repartimos carnés para el cielo y el infierno como si fuésemos los taquilleros. Vemos a la iglesia repartiendo, este se salva porque hace lo que yo quiero que haga, es de los nuestros. Bueno, esto es un follón, ¿no? ¿No os parece que es un poco lío todo esto? El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, por eso no condenó tampoco. Pero de repente, ante las palabras de Jesús, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿sabéis lo que se pone en valor, lo que resurge? La crisis que nos acompaña históricamente moral. Porque todos empezaron a sentirse responsables, culpables, y nadie se atrevió a tirar la piedra. El hombre y la mujer tienen una profunda necesidad moral de ser perdonados. Para acabar con la culpa, para acabar con el miedo, para acabar con la vergüenza. No utilices nunca la culpa, ni el miedo, ni la vergüenza para convencer a alguien de que Dios existe. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Si bien el pecado entró en el mundo por un hombre, luego todos pecaron, dice la Biblia. Y primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Así por el contrario, reconocemos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para purificarnos de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso y además es señal de que no hemos acogido su mensaje. Necesitamos el perdón de Dios todos, cada día. Porque el perdón de Dios es el único que puede resolver, lo único que puede resolver la crisis moral que el hombre vive, de la que culpa y hace culpable a otros, pero que en el fondo uno siente ese miedo, uno siente esa culpa, uno siente esa insatisfacción, uno siente esa falta de alegría en la vida, uno siente ese remordimiento, uno siente que no está haciendo todo lo que debería de hacer. Pero lo que a mí más me gusta de este pasaje también es que cuando uno se sabe, se siente perdonado por Dios, aprende a perdonar. Sí,
Aprenda a perdonar. Porque si Dios nos perdona por gracia, es decir, que no hemos tenido que hacer nada para perdonar porque es un don inmerecido, ¿por qué no perdonamos nosotros? ¿Por qué para que perdonar a alguien hacemos un listado de cosas que debe de hacer previamente para poder perdonar? El perdón de Dios nos capacita para perdonar a otros. Es esa doble dimensión del perdón vertical y horizontal. Somos perdonados para hacernos perdonadores. Resuelve nuestra crisis moral y nuestra crisis y nuestro conflicto emocional. Nos sitúa frente a nuestras relaciones, cómo las vivimos y cómo éstas nos afectan. ¿Sabéis cómo se evidencia la relación con Dios? ¿Cómo te llevas con Dios? ¿Cómo te llevas con los demás? Nosotros sabemos que nos llevamos bien con Dios porque nos es fácil llevarnos bien con los demás. Más allá del temperamento, más allá de que cada uno es más tímido, uno es más... Yo me excedo a veces y tal, y no siempre pillas a la gente con ganas de bromas, y alguna vez he tenido que dar marcha atrás y esas cosas, ¿no? Lo pasas un poquito mal. Nuestra relación con Dios se evidencia en su dimensión social. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, decía el apóstol Juan, a quien no vemos? Y aborrecer a nuestro hermano, a quien vemos todos los días. El apóstol decía que es una pregunta que es muy sencilla, es que no es muy complejo esto. Puedes decir que amas a Dios a quien no ves y llevarte fatal con el que ves todos los días. Pregúntatelo, porque el que hace tal cosa, ¿sabes cómo le llama Juan? El que tal cosa hace es mentiroso. Y en esta oración, en la oración modelo de Jesús, se vuelve a vislumbrar esa dimensión social de nuestra relación con Dios, que está estrechamente relacionada con cómo nos llevamos con los demás. Perdónanos nuestras deudas, perdona nuestro mal, como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice, porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Os acordáis de aquella parábola de los dos deudores que Jesús enseña a sus discípulos? Llega Pedro y le dice al Señor, yo me veo en Pedro porque yo la lío muchas veces, ¿sabes? Y salto con cosas y luego el Señor me tiene que callar la boca más de una vez. No me gusta cómo me la calla porque casi siempre me la calla a través del otro. Y claro, yo a mí me consiento decirme todo lo que quiera, pero que me lo diga otro como que no me gusta. Pero claro, ¿quién me llama a mí meterme en camisas de 11 varas? Que se dice, ¿no? Llega Pedro y dice, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? A ver, como si fuese esto de que hay un momento en el que la paciencia se agota, todo tiene un límite en la vida y entonces, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús le dice, cada día 70 veces 7. Desde luego que somos malos y pecadores, pero para que nos tengan que perdonar 490 veces diariamente, es una brutalidad, ¿no? Nos habla de la generosidad, ¿no? Hay un gran margen para perdonar. Y a veces nosotros reducimos el margen para perdonar a una vez. Me la has dicho, el que me la hace me la paga, solemos decir a veces, ¿no? Pero fíjate el gran margen que hay para perdonar. 470 veces 7. Y entonces les cuenta la parábola de un reino en el que había un señor que le debía, un siervo que le debía a su señor, pues como, pongámoslos en términos que entendamos, como 10 euros. Y entonces, no, como 10 euros, no, este le debía mucho más. 1000 euros. Vamos a poner.
Y entonces empieza a llorar, yo te lo pagaré, perdóname, la vida me va muy mal. Lo que sabemos hacer todos, porque fijaros, hacer una prueba. Tú no te relacionas igual con una persona que te debe a ti que con una persona a la que tú debes. A la que tú debes le llamas de usted. La que te debe a ti, oye, ¿quieres hacer el favor de pagar ya o qué? ¿No? No es lo mismo. Por eso la respuesta de Agustín de Hipona, aquella noble romana, Proba, que se apellidaba Proba, que le dijo, no sé si estoy orando bien o mal, enséñame cómo tengo que orar. Y le decía a Agustín de Hipona, pues antes de aprender a cómo tienes que orar, te tienes que convertir en otra persona. En una persona que sea capaz de reconocerse en quiebra absoluta. Que no tenga cómo devolver a Dios sus favores, más allá de tu condición humana, de tu condición social. Y es que cuando uno se siente en deuda con Dios, no se acerca a Dios diciendo, yo declaro, ¿a que no? Te ordeno, Señor, haz esto. No, se acerca con, ¿cómo? Humilde. Humilde, como aquel fariseo que estaba orando y decía, soy pecador y no merezco ni alzar mi mirada. Sin embargo, luego están los que hablan consigo mismos, se creen que están orando, como el fariseo, ¿vale? Pero la Biblia dice que oraba consigo mismo, o sea, que estaba hablando solo. Dios estaba a otra cosa, seguramente, porque empezó a hablar de lo que hacía y no hacía, y como que Dios le debía justificar por lo que hacía. Volviendo a la parábola de los deudores, aquel que debía 1000 tantos rogó que al final su señor tuvo compasión de él y le perdonó. Pero inmediatamente cuando salió se encontró con otro que le debía 100, no 1000, 100. Y le cogió del cuello para que le pagara. Los conciudadanos se fueron al señor y le dijo, oye, mira a fulano que está haciendo con este porque le debe 100. Ah, sí. Hacerle que venga. Y ahí es donde Jesús dice que si no perdonamos tampoco se nos perdonará. Seguramente lo que nos deba la gente sea mucho menos de lo que nosotros le debemos a Dios. Sin embargo, solemos comportarnos con nuestros deudores como verdaderos tiranos. Pero cuando uno ha experimentado el perdón de Dios, tiene que haber una consecuencia de vida en la que el perdón sea el recurso que se utilice. El perdón nos libera. Siempre se ha dicho que cuando alguien tiene una deuda, el que paga descansa, ¿no? Y luego el que cobra dice, no, y yo descanso mejor también. Y es que en cierta medida es así, porque el perdón te libera. El perdón te libera a ti, más allá de lo que el otro haga o no haga, te libera a ti. Te libera a ti del odio, del resentimiento, de la violencia, de la ira, del enojo, de un montón de toxicidad. Y además contribuye a que el otro sea un poco más libre. Tendrá que resolver muchas cosas quizás para ser libre, porque no solo a lo mejor te deba a ti, pero ayudas a que él pueda ser libre. Así que el perdón al final nos recuerda a Dios. Por eso tiene tanto sentido esta oración. O sea, porque aborda la oración del Padre Nuestro, porque aborda todo con naturalidad, el pan nuestro de cada día, las necesidades materiales, pero no solo de pan vive el hombre, hay unas necesidades dentro de nosotros morales que se manifiestan en rechazo hacia los demás porque les hacemos responsables, se manifiesta en ira incontrolada, se manifiesta en culpar a los demás de lo que nosotros hacemos, se manifiesta con el miedo o con la vergüenza o que por sentirte siempre inferior.
o por luchar por ser aprobado o aceptado por los demás. Se manifiesta de muchísimas maneras. Pero hay una crisis que solo el perdón de Dios puede resolver. Amén. Y Él está dispuesto a perdonar. Él es perdonador. Amén. Así que la verdadera oración tiene en consideración también la condición moral del ser. Y le pedimos perdón por lo que hacemos. Y pedimos también que Dios nos dé capacidad para perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque sabemos que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Amén. Esta petición responde a la parte moral del individuo, que tantos problemas nos crea. Sí, que no, que lo podemos disfrazar, que lo podemos ocultar, que lo podemos esconder. Pero al final, cuando te quedas solo contigo mismo, no te vives insatisfecho. Sientes culpa, sientes miedo, sientes vergüenza, sientes rencores, sientes ira. Que el Señor nos ayude, amén. Oremos para que Dios nos perdone nuestros males, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Amén. Vamos a orar.